Un momento. Sí. Hola Patrick, ¿qué tal? Bien, tú. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo, por venir hoy aquí a hablar conmigo. Sí. Iba a presentarte un momento, pero bueno, como enseguida te has conectado, lo voy a hacer ahora. Sí. Vale. Patrick es, bueno, Patrick Aguilar, presidente de la Escuela de Multireflexología Dien Chan, ¿sí? Sí. Que es una disciplina, una terapia que he descubierto este año, a mí me está gustando muchísimo y tiene muchísimos beneficios. Ujú. Y como me pareció algo, bueno, que todavía no se conoce tanto, ¿sí? Todavía es muy novedoso, me pareció una buena oportunidad poderte invitar aquí para que nos contaras un poco cómo nació todo esto. Pues sí, efectivamente. Bueno, hola a todos y gracias por la invitación. Pues sí, es una técnica joven y moderna a la vez porque en realidad nació en los años 80 en Vietnam de la mano del profesor Bui Cok Cho, que era acupuntor Ujú, vietnamita y sigue en activo en la ciudad de Saigón, en el sur Vietnam. Y él tenía una preocupación bueno, primero hay que saber que había tenido una infancia con una salud bastante mala, muy ujú. débil, y al final un acupuntor, un médico chino, le consiguió equilibrar, regularizar y se interesó mucho por los fundamentos de las técnicas que estaba utilizando su terapeuta, que se convirtió en su maestro. A la época no había universidades, había que encontrar un maestro para formarse y así se convirtió en también medicina china, acupuntor. Pero él tenía muchas más inquietudes, es una persona Ujú. creativa y pensaba, pues ya vale, todo lo que sabemos sobre los meridianos, los puntos, pero ¿de dónde vienen, no? ¿De quién los Ya. descubrió? ¿Cómo se descubrieron? Entonces, claro, las Ujú. respuestas que obtenía eran un poco difusas porque es una técnica muy antigua, la acupuntura, y entonces había cosas de un poco de magia, un poco esotéricas que no le convencían y quería encontrar una manera un poco más científica. Y cómo se interesaba la filosofía, la lectura del I Ching, que es el libro de las mutaciones, a muchas cosas, también a la lectura y al conocimiento popular, la sabiduría Ujú. popular de sanación, hasta la lingüística, el por qué algunas palabras tienen cosas en común. Y una de las grandes frases que lo inspiró es que todo lo que se parece está interconectado, ¿no? Se junta. Sí. Esto le ayudó a emitir hipótesis. Bueno, pero las hipótesis son muy bonitas, pero hay que comprobar si realmente son válidas. Y aquí, pues bueno, llegó la guerra de Vietnam, que todos hemos conocido a través de las películas americanas, y él, bueno, pasó la guerra en oficinas, no la sufrió demasiado en el sur, y después de la guerra, pues el gobierno comunista vencedor reunió todos los toxicómanos en grandes centros, porque es importante saber que las guerras no se ganan o no se hacen solo con dinero, hay que motivar las tropas y todo el mundo de los dos lados, que sea el americano o el vietnamita, usaba mucho de la heroína a esta época. Así que la gente estaba muy dañada, fue una guerra terrible. Y entonces decidieron hacer como grandes hospitales o clínicas o centros, no eran cárceles, la gente, pero bueno, estaban muy Mm. así reagrupados. Y lo contrataron como acupuntor para aplicar protocolos de medicina china que se habían diseñado para ayudar a los toxicómanos a aliviar las crisis de abstinencia, ¿no? El mono que se dice en castellano. Y Sí. entonces él aprovechó esta oportunidad, había mucho caos, había pocas reglas de ética, aprovechó para intentar comprobar sus teorías de similitud Ujú. de forma, lo que se parece está conectado, y para intentar encontrar una manera de descubrir puntos que era una de sus motivaciones. Y además quería realmente ayudar a los pacientes, aunque le habían dicho no te creas nunca un toxicómano, siempre mienten, todas estas cosas que se dicen, pues Mm. él no, les dijo, no, yo necesito la verdad, si no funciona, decírmelo, necesito la verdad porque quiero descubrir un método para ayudarles a vosotros y a la gente pobre que no tiene que ser el rehén del médico, porque se había fijado que en su país la gente pobre estaba ahorrando un poco para poder ir al médico el día que tenían algo y encontraba que era Mm. una pena tener que ahorrar para trastornos comunes Ya. que uno podría curarse solo. Y entonces
aquí, con los miles de pacientes que se dicen muy deprisa, empezó a buscar y la primera hipótesis que hizo es que la nariz, se ve, tiene Ujú, una similitud de forma con la espalda obvia. Y entonces, como muchos efectos secundarios de la toxicomanía, había mucho asma, muchos dolores de espalda, muchos problemas, aprovechó y empezó con pacientes que sufrían de dolores de espalda y buscó sobre la nariz puntos para poder poner una aguja. A la época, además, lo combinó con otras hipótesis del yin y del yang, y bueno, hay muchos detalles, y ujú. encontró siempre unos puntos que les aliviaban mucho. Algunos pacientes hablaban de corriente eléctrica, otros notaban un calor, pero estaban muy contentos del resultado. Nos sigue pasando en Yenchan. Hoy en día con nuestras herramientas hay gente más sensible que sabe Sí, manejar mejor su cuerpo y nos dice, no, noto algo aquí, no conocen lo sí. que hacemos, pero confirman lo que estamos haciendo y es muy agradable. Y entonces con esto, pues sí, 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 funcionaba. Y aquí, pues poco a poco, tomando nota de lo que hacía y después, por lógica, si la nariz es una espalda, pues tendré Ujú. muy cerca los pulmones. Si tengo los pulmones aquí, tendré debajo la tripa y todos los órganos que contiene. Y así fue descubriendo estos puntos que llamamos hoy en día puntos BQC, en honor a Bui Kwok Cho, el profesor, y montó este mapa que algunos de vosotros habréis visto, que tiene unos 257 puntos, no hay Ujú. 500 como algunos dicen, y entonces sí, después hay muchas versiones. Y entonces realmente tenía una herramienta de trabajo que era el rostro, se documentó para comprobar si no había ya investigaciones sobre esto. No, parecía que no. En la acupuntura existen unos puntos sobre el rostro, Sí. pero se usan poco y son muy determinados sobre el trayecto de algunos meridianos. Y entonces entendió que estaba descubriendo un nuevo microsistema, un nuevo sistema, una nueva red que utiliza un poco de todo, es decir, no solo es el sistema nervioso, no solo es estimular. No hablaba de reflexología a esta época, porque primero no se usaba este término, pero no conocía los trabajos de la doctora Ingham para la plantar, la reflexología Ujú. pero sí que estaba muy interesado por los trabajos del doctor Nogier, que es un doctor francés que había descubierto el esquema de la auriculoterapia en este Ujú. feto invertido que tenemos en el oído. Esto sí que le gustaba mucho, pero bueno, no tenía esquemas. Y un día, gracias a los estudios y a una revista científica donde vio la publicación del descubrimiento del doctor Penfield, que es un canadiense que descubrió en los años 20, así 30 más bien, el homúnculo de Penfield, se dice que es Sí. un experimento que hizo este doctor a cráneo abierto con electrodas estimulando con microfrecuencias eléctricas y que movemos la mano, movemos la lengua. Había descubierto dentro del cerebro las zonas que corresponden a partes del cuerpo. Y cuando vio este dibujo y leyó estos estudios, le inspiró mucho y entendió que él también debía tener lo que llamamos ahora esquemas de Ujú. reflexión sobre el rostro, porque correspondía muy bien con lo que había descubierto este doctor Penfield en el cerebro. Y así volvió a tomar todas sus notas punto por punto y relacionarlos como estos juegos que tiramos líneas de punto a punto Sí. para sacar el dibujo. Pues de la misma manera, pero siguiendo las indicaciones que había todo anotado muy bien y con lógica anatómica. Y entonces salieron, primero el homúnculo de Penfield salió perfectamente porque ya sabía que tenía puntos muy efectivos para el pie aquí, para la cadera aquí, para el ojo aquí. Y entonces esto le permitió construir este primer esquema. Tenía la inquietud, como os dije, de la auriculoterapia que le Mm. parecía muy interesante, pero él sobre el rostro. Y entonces, siguiendo la misma metodología, empezó a unir y salió lo que es lo que llamamos nosotros el hombre rojo, la señora azul, el Rodin Sí. y todos los esquemas.
Y por eso hablamos de multireflexología, porque en realidad no tenemos un solo esquema de reflexión como en el pie o la oreja, pero tenemos varios que nos permiten hacer puentes multireflexológicos entre ellos y entonces siempre intentar buscar la puerta abierta al reequilibrio, ¿eh? Porque es una técnica de autorregulación. Y entonces podemos interpretar la energía vital, que se llama el chi en medicina china, y Ujú. para incitar el proceso de autorregulación, sin nunca negar ninguna otra medicina, ¿eh? Que el hospital salva Claro. vidas, no nos olvidemos. Sí, sí. ¿Vale? Pero es una muy buena manera de abordar y de empezar, en vez de empezar a tragar química que tiene efectos secundarios, podemos tratar muchísimos trastornos comunes, hasta emocionales, con Mm. una técnica natural como esta, a base de estimulaciones de zonas reflejas y también complementando con los puntos que no abandonamos. No sé si he sido claro. Clarísimo, ¿no? ¿No? Maravilloso. Es que a mí toda esa historia me fascina, ¿no? Cómo ha nacido todo esto y luego también como usuaria, ¿no? De tener en la mano estas mapas, a veces pienso el trabajo que tiene que haber detrás. ¿No? De Sí, haber descubierto, probado, comprobado y luego sistematizar, ¿no? Todo esto, porque lo que decías de la analogía de formas es ujú, altamente creativo, que por un lado es bonito no tener ya los beneficios para nosotros de este trabajo, sí. pero a veces pienso, ¿no? Las personas, claro, los años, ¿no? Y la prueba, error y todo el trabajo que hay detrás y pienso, wow, ¿no? Que me da hasta algo de vértigo, ¿no? Sí, ha ido muy deprisa gracias al hecho que tenía la posibilidad de comprobar clínicamente Mm. con miles de personas. Después, evidentemente, sus colegas se convirtieron en enemigos porque empezó a tener estudiantes apasionados y muy interesados. Hay toda una historia que contamos en los cursos, que es muy interesante su historia porque nos da y nos ayuda a fortalecer nuestra propia confianza en nosotros mismos, que es muy importante tener confianza. Y no podemos decir, oh, como tengo mucha confianza voy a ser cirujano. No, porque aquí podemos hacer daño a alguien si no tenemos el conocimiento necesario. Pero Exacto. la ventaja de la fascioterapia Dian es que realmente podemos probar muchas cosas sin dañar la piel, sin hacer daño, sin alterar nada, porque no pinchamos, no quemamos, Ya. no hay daño posible porque solo utilizamos herramientas que tienen estos efectos yin y yang que hablamos, ¿no? Que son Sí, sí, rodillitos, que son... exacto, sí. Pero es alucinante la efectividad de lo que es un rodillito, que sea yang o que sea yin, que sería, Ujú. o sea, ¿ves? A pesar de que parezca un poco a la vista agresivo, porque Sí, eso siempre la gente se asusta y luego lo prueba y dice, ay, qué agradable. Y al verlo así, no son agujas. es verdad. Sí, sí, mira, yo aquí tengo la versión grande Exacto. también, que a veces dicen, ay, ¿esto qué es? Y luego lo prueban y dicen, no, no, sigue, sigue, que es muy agradable. O si no, da inspiración para juegos sexuales más. También me lo han dicho mucho, sí, sí. ¿Vale? Pero Pero, al contrario, es muy suave y utilizamos, ha tenido que descubrir esto porque, claro, la estimulación precisa de puntos, que no pinchamos, pero que lo hacemos con un detector, ujú, de que no pinchamos, pero esto exacto. es esto la genialidad, que descubrió que bastaba estimular puntos, pero no siempre, y justamente para los esquemas de reflexión usar efectos yin que son muy dispersantes, refrescantes, humidificantes, y efectos yang que son más concentrando, que son más que calientan, hace toda la diferencia. Pero es un poco como las palabras. Si alguien te pregunta por cómo llegar a la gasolinera de manera muy agresiva, ¿lo vas a mandar a la mierda o te sentirás muy, muy, muy mal? Si al contrario es muy amable, vas a parar aunque tenías prisa porque invita. Pues nuestras células son lo mismo. Si las agredimos con rodillos de punchas, de agujas, de no sé qué, evidentemente que podemos parecer un poco más joven porque provoca una microinflamación, pero el cuerpo se va a defender y entonces esta defensa no permitirá un tratamiento mucho más profundo.
Entonces hay que hablar amablemente al cuerpo, por eso Ujú. siempre en Lien Shan nos ocupamos del estado general primero, ¿no? Aunque vengas porque dices que me duele el hombro. No, no, ¿en qué Ya. estado está la persona? ¿Muy estresada? ¿Le ha pasado algo? ¿O al contrario tiene problemas de insomnio? ¿O al contrario tiene problemas de digestión? Esto es lo que sería un poco el estado general. Lo vamos a primero tratar porque hablamos de 5 a 10 minutos para apaciguar o al contrario, la persona está muy cansada y vamos a usar las bolas Yang para dinamizar, ¿vale? Y entonces después lo que vamos a hacer es tratar el problema, pero sobre el cuerpo. Las bolas que has enseñado nos van a permitir tratar sobre el hombro y probar qué es lo más adaptado, si es el yin o si es el yang. Y después vamos a pasar a la tercera fase, que será de hacerlo sobre el rostro, sobre los esquemas. Y después, con conocimientos un poco más avanzados, vamos a utilizar puntos precisos para justamente ir más a la causa, que es Ujú. porque podemos combinar los conocimientos tantos de medicina occidental que china o otros que conocemos y vamos a Sí. poder hacer un tratamiento más completo. No necesariamente en la primera sesión, dependerá de la gravedad, del tiempo que hace que está sufriendo y todas estas cosas. Es muy creativo. Nuestro objetivo en la escuela internacional es realmente dar toda la información y todas las posibilidades para que cada uno se convierta en un diseñador de cuidado. ¿Vale? Care designer, como decimos en Estados Unidos, Qué es bonito, sí. es que esto es lo importante. Al principio vais a aplicar fórmulas, protocolos que tenemos, Sí, aplicaciones, tenemos blog, tenemos de todo, ¿vale? Pero poco a poco todo este contenido se va a convertir en una fuente de inspiración y no aplicar, aplicar. Poco a poco, con los varios módulos mm, de curso y todo esto. Pero esto es lo más importante, que cada uno sea capaz de diseñar protocolos personalizados, adaptados al paciente para que realmente sea más efectivo y no ser claro, sí. que aplican fórmulas No, más. no, a mí yo soy la típica que le dan una receta y no la sabe seguir. Por eso conecté tanto con la multireflexología. Fue, wow, finalmente he encontrado lo mío, ¿no? Y de hecho al principio tenía la inquietud, a veces hablaba con Montse, ¿no? La profesora con la que he estudiado multireflexología, y decía, bueno, a veces me voy un poco el protocolo, y me decía, no, no, vas bien, vas bien. Exactamente. Porque a mí me fascina que sea tan creativo, porque me acuerdo las primeras veces igual un poco tímida, vas con los esquemas más fáciles y luego empezaba experimentando con punto y veía como de verdad es súper personalizable. Luego a mí me gusta también autotratarme cuando tengo un problema, Sí. que es la mejor manera también de aprender, yo creo. De Y autotratarse cuando se puede, cuando sí, está muy mal. cuando estoy muy mal, claro, cuesta, entonces dices, bueno, Pero cuando tienes un problema o te has sí, torcido el pie o un poco de dolor de algo, inmediatamente total, hay que probar, porque además entenderás mucho mejor los pacientes, porque entenderás sí. que no se siente igual aquí que aquí, Mm, entenderás mejor cuando el otro tratamiento es muy potente. Tenemos dos categorías de personas, bueno, tres contando las esteticien, es decir, tenemos el otro tratamiento, mucha gente que está encantado, muchas personas mayores que ya no quieren tomar una pastilla que sí está para las articulaciones, pero les daña el estómago, les daña los riñones, mm. bueno, y con esto pues están encantadas, se les alivia. Es maravilloso, sí, sí. Después tenemos los profesionales que quieren integrar una metodología que les da más creatividad, pero no van a dejar lo otro, ¿eh? Todo lo reflexología que tenemos no han abandonado los pies, no, no, combinan. Es esto la genialidad del yin. Sí, Es una invitación a combinar para adaptarse mejor a la persona. Y después también tenemos las esteticien, porque sabes que hacemos el chanbote, que es una sí, técnica sí. desarrollada nosotros mismos desde 2012 y la experiencia acumulada, porque hemos visto los increíbles avances que nos da, los beneficios que da sobre la elasticidad de la piel, el brillo, las arrugas, Es brutal, sí, sí. brutal. Yo, de hecho, me viene más gente por tema de belleza, ¿no? Y luego empiezo, bueno, ¿qué tal aquí ahí? Y luego, ¿no? Te permite, porque a veces cuesta también reconocer que uno no se encuentra bien, ¿no? Y a Exacto. veces siempre hay tiempo de poner una fórmula, buscar un punto. Y la segunda vez dicen, ay, ya no me duele el hombro, ¿no? Venían para las arrugas
Me pasa mucho, sí, sí. Porque en realidad nuestro rostro, se dice la frase, es el espejo del alma. Sí, sí, vale. Mm, Pero también es el espejo de lo que nos pasa dentro. Todas las arrugas exageradas, no las de envejecer normalmente, pero las manchas, las verrugas, todo esto expresa un desequilibrio interno y lo expresa sobre este espejo, este salpicadero que tenemos como en el coche que nos indica cosas. Y entonces gracias a la estética podemos también alcanzar la razón, la causa de esta imperfección que se expresa total, sobre el... sí, sí. Es muy interesante, muy bien. Mucho. Y a mí me gusta mucho también luego decirle, mira, que te gusta ese rodillo, ¿no? Llévate uno, ¿no? Porque, y luego darle indicaciones, ¿no? De dónde sencillamente pasarse el rodillo, aunque sea la motivación las arrugas, Sí, pero yo veo que con pasarte el rodillo 5 minutos, he tenido también un par de mujeres, mi madre también, que tiene un problema de artritis, sí, ¿sí? Y solo con el rodillo ya dice, mira, puedo levantar el hombro. exacto. Y si piensas en algo tan sencillo, efectivo, accesible a todo el mundo, Vale la pena. sí, por eso soy muy fan. Y si no se había entendido, Mm. pero creo que eso, que mucha gente me dice, lo prueba, luego vuelven y dicen, pero esto es muy nuevo, no lo había escuchado nunca, ¿no? ¿De dónde viene? Y quieren saber la historia, porque dicen, siempre conocía la reflexología de los pies o la acupuntura y a veces le hago un poco un resumen de la historia que has hecho tú, un poco con menos detalle Mm. y la verdad fascina mucho saber, ¿no? Todo lo que hay detrás. Siempre gusta mucho, te digo, está poco conocido porque comunico mal, porque estamos muy... Hombre, no, yo que encuentro que eres muy buen comunicador. No, no, porque dedicamos más el tiempo pues a escribir los libros, hemos hecho las dos aplicaciones, nos ocupamos de contestar a los alumnos, hemos desarrollado mucho entre Canadá y Estados Unidos. Es que claro, y bueno, por suerte tenemos formadores extraordinarios en España, donde ha empezado todo, ¿eh? Porque yo he vivido 30 años en Es Barcelona. que te quería preguntar eso, ¿cómo pasó, ¿no? Que tú encontraste, descubriste este sistema y lo llevaste aquí, Porque montaste toda esta escuela. Porque conocí al profesor Cho en 2001 a través de un amigo vietnamita que era un joven escapado de la época y mi padre había también huido de la dictadura y entonces se encontraron, eran amigos de universidad, bueno, y siempre se han quedado en contacto. Y este amigo me presentó al profesor Cho en Barcelona. Me pidió si le podía hacer el favor de hacerle visitar y conectamos inmediatamente. Era en 2001 en Barcelona. Yo vi a Cantaros y le hice una visita de Barcelona en coche, hasta escaleras he cogido, hasta la playa, todo sin salir del Qué pobre. Me bien. veía mucho, pero como me la conocía muy bien. Y entonces hemos conectado, se tenía que ir, tenía el avión desde Marsella para ir a Vietnam. Y me dijo, invítame, invítame, tenemos que seguir trabajando. Y entonces durante todo el año preparé cosas, monté un pequeño curso y en 2002 pues vino con un hijo suyo y hasta durante 10 años lo he tenido casi 2 meses en casa y hemos Qué hecho bien, de viajes, Galicia, Madrid, La Saboya, París, Toulouse, bueno, un montón de viajes en qué coche. guay. Sí, entonces hemos reestructurado todo para adaptarlo a una educación de gente que saben aprender. Él estaba acostumbrado a enseñar a gente pobre que no habían ido al colegio, entonces era un poco más caótico y hemos adaptado todo esto. Yo iba escribiendo el soporte de curso, ¿no? A la época era esto, cada año con todo lo que iba aprendiendo y hablando con él durante el año en castellano porque vivía allá y hacía cursos solo allá. Y bueno, como empezamos con Francia, pues en Francia estaba un poco conocido porque alguien había escrito un libro, el señor Lecointe y la señora Berg tenían un libro que se llamaba Dien Cham, que había Mm. divulgado un poco la técnica y la gente estaba encantada, pero solo se centraban en unos 60 puntos, no iban hacia los esquemas ni nada, pero estaba muy bien hecho. Y, y bueno, pues así hemos arrancado en Barcelona y después en otras ciudades. Y había mucho trabajo, la web, es que gracias Claro, sí, sí, a mucho, esto mucho.
y hemos conocido gente extraordinaria. En España queda muy activo, pues Montse, que conoces en Barcelona, que Sí. también está en el seno de la escuela ISMET, que allá es donde tenemos nuestros cursos. Tenemos a Javier Felipe en Pamplona y que también se mueve, va a otras ciudades de España, que es extraordinario. Ángela en Galicia, Fran también en Murcia ahora. Tenemos, y después, bueno, en Francia, en Bélgica, en Suiza, en Canadá, Estados Unidos. Sí, sí, Wow, un sí, sí, grupo de ¿cuánto, 15, 16 personas activa en Uruguay, en Chile. Sí, de Falta Italia, ahora que dices, que yo soy italiana de origen, no te lo había dicho. eh, ¿Italia no hay nada? Sí, teníamos unos colaboradores, pero bueno, han hecho su versión más simplificada y se han ido. Vale. No puedo, solo quiero gente que creen en la versión original. Cada uno después es libre de simplificarlo, esto está claro, pero para su propio uso y su propio consulta. Claro, pero la formación, el método, claro, es... Comparto esta idea. Creo que como cuando enseñas la música no puedes decir, bueno, te enseño 4 notas, no, hay 8, ¿por qué quién soy yo para imputar Mm, técnica? Después puede ser muy interesante, pero para enseñar yo prefiero dar todo lo que existe para que cada uno después esté libre de usarlo de la manera que quiera, ¿no? Pero que qué no, bien. no omitir información, ¿no? Es esto. No, 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 bueno, preguntaba porque, claro, cuando las veces que he ido a Italia y lo he hecho a mis familiares y amigos, como se han quedado así, ¿no? De wow, qué bien. Y Sí, por eso me sí, preguntaba sí, si no hay. había más presencia, por eso. En Milano, sí, sí, hay presencia. Ujú. Hay también vietnamitas italianos que la divulgan también. Sí, Ah, qué bien. sí, sí, sí. Pero lo importante es esto, ¿no? Es poder dar todas las posibilidades porque yo creo realmente muy firmemente que no es la información el poder, aunque nos lo han hecho creer durante todo el siglo XX. No, el poder es el talento. Da igual, la Mm, información la googleas y la encuentras muy deprisa. ya, El poder es el talento, es decir, así que no hay competidores ni nada. Cada uno no puedes gustar a todos los pacientes del mundo. no, No, exacto. no, No, no. mejor y mejor. No, no, a cada uno tiene un estilo, una manera de abordar las cosas y vas a gustar a algunos y a otros menos, porque cada uno tiene su manera de hacer y es mucho mejor así, porque así cada paciente escoge el terapeuta que está más adaptado a su Claro, nivel de comprensión, a su expresión. Hay gente que le gusta que se tome mucho tiempo de cuidado, otros que quieren ir directamente al grano. Cada uno, y todo es válido, no hay malo o bien, no, no, todo es válido. exacto, sí. Pues es un poco lo mismo para aprender las técnicas. Hay que juzgar, ver que no sean personas aisladas, que sean personas que han publicado, que sea un equipo que está en constante evolución. Esto da más garantía de tener una formación Claro, de calidad. Esto qué bien. es la historia. Es que ya era. Yo tenía mucha curiosidad para saber que no todo el trabajo que había detrás en llevar todo, sistematizar y llevarlo aquí a Europa. Y Sí, bueno, sí, sí, bueno, ha sido un trabajo muy agradable que seguimos además a tope. Bueno, después me fui de Barcelona, ahora estoy en Toulouse, en el sur de Francia, pero bueno, con esta tecnología y puede que de aquí muy poco también me mueva más hacia la montaña. Mientras hay ah, internet bueno, y y tanto. Ahora ya hemos visto que se puede hacer todo, y sí, una sí. oficina de correo es muy importante porque sabes Ya, que fabricamos nosotros las herramientas, tenemos nuestra propia fábrica en Vietnam porque queremos solo también calidad, es todo sí, de cuerno de animales que no sufren, que no están criados para el cuerno, porque el cuerno tiene estas propiedades biológicas que son antisépticas natural, la madera es de mimosa, es hecho artesanalmente, sostenible, todo esto es muy mm, importante, ¿no? Seguir en la mucho, sí. mudanza ecológica, economía circular, recuperar cosas, hacerlo lentamente, no grandes volúmenes. Y entonces esto está muy apreciado porque las herramientas son muy Sí, bonitas. yo lo noto que es muy valorado. De hecho, yo no pensaba, pero vendo bastante mis clientes. Herramientas Y de una madera muy sí, bonita, un cuerno precioso, gusta mucho más que cosas de plástico que contaminan. Es muy importante. Entonces, bueno, todo esto exacto. toma tiempo, pero una vez hay una oficina de correo para mandar los Y paquetes tanto, sí, sí, qué bien. en internet, yo estoy contento. Muy bien.
Bueno, Bueno, muchísimas gracias pues mucho por tu gusto, tiempo, por contarnos toda esta historia. mucho gusto. Bueno, si quieres dejar un último mensaje de recomendación a alguien que nos ha escuchado ahora y quiere descubrir más, ¿cómo te encuentra? Bueno, Como, en la web es facioterapia.org, ORG. Aquí, desde esta web tenéis acceso a todo, a ver un poco la historia de la escuela, la tienda online de las herramientas, esquemas, muchas cosas, los profes, los cursos que hay en España. Vamos a publicar más fechas, es que con lo que estamos viviendo últimamente siempre es muy difícil. Vamos a prever, sí. Sí, es muy difícil. Hay cursos que se van a montar online también, esperando días mejores para hacer encuentros de Mm, práctica, evidentemente, pero al menos se puede avanzar. Lo hemos hecho claro, en inglés, lo hemos hecho en francés, funciona muy bien. Tengo formadoras en la costa oeste, porque da igual donde están, que lo están haciendo en francés y muy bien, mucho éxito. Y formaciones así para después hacer encuentros más adelante. Entonces, facioterapia.org os dará muy bien. todo. Ahí hay todo, todo, formadores y recursos, los rodillos, sobre todo, que muchos me preguntan, "Ay, ¿dónde los encuentro?". Pueden comprar ahí directamente que le llega a casa, Sí, ¿verdad? hay kits con fascículos, todo bien explicado para los que quieren Ujú. más. Hay las aplicaciones, la charla de Chanboté para aplicar protocolos de belleza con las herramientas. Hay una aplicación del iPad, de Dianchan, de fasioterapia para puntos, para todo esto. Y el canal Muy bien, de YouTube, evidentemente, el dianchan.tv para ver más videos. claro, sí, es verdad, hay muchísimos vídeos, sí, sí, Intenta. mucho material. Muy bien. Pues Pues, muchísimas gracias, Patrick, por tu tiempo, por contarnos esta mucho, historia tan bonita. Y mucho. bueno, y gracias a todos por estar aquí y escucharnos. Sí, gracias. Que vaya muy bien. Hasta Igualmente. la próxima. Chao.